Bienvenidos a la escucha y meditación de la palabra del día de hoy, jueves 26 de septiembre. Meditamos hoy en la primera lectura el libro del Eclesiastés, o también conocido como Coelet, en el capítulo 1, versículos del 2 al 11. Pero antes vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos conceda esa agudeza, esa sutileza, esa capacidad y esa gracia para poder interpretar bien su palabra. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Dice así: vanidad de vanidades, dice Coelet, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué saca el hombre de todos los afanes con que se afana bajo el sol? Una generación se va, otra generación viene, pero la tierra siempre permanece. Sale el sol, se pone el sol, se afana por llegar a su puesto, y de ahí vuelve a salir. Sopla hacia el sur, gira al norte, gira que te gira el viento y vuelve el viento a girar. Todos los ríos se encaminan al mar y el mar nunca se llena, pero siempre se encaminan los ríos al mismo sitio. Todas las cosas cansan y nadie es capaz de explicarlas. No se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Lo que pasó volverá a pasar. Lo que ocurrió volverá a ocurrir. Nada hay nuevo bajo el sol. De algunas cosas se dice: mira, esto es nuevo. Sin embargo, ya sucedió en otros tiempos, mucho antes de nosotros. Nadie se acuerda de los antiguos, y lo mismo pasará con los que vengan. Sus sucesores no se acordarán de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Salmo 89 dice así: Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo, diciendo: retornad, hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Si tú los retiras son como un sueño, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la siegan y se seca. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos. Sí, haga prósperas las obras de nuestras manos. A continuación escucharemos el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, versículos del 7 al 9. En aquel tiempo el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba sobre Jesús y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros en cambio que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía gana de verlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
En esta primera lectura que hemos escuchado del Coelet, hay una especie de pesimismo, una visión negativa de todos los seres creados, sin esperanza, sin alegría. Parece que la vida del hombre es simplemente trabajos y decepciones, y nada mejora a pesar de lo que uno haga. Este libro fue escrito por un rey de Israel. Se dice que fue escrito y que incluso se achaca a Salomón su paternidad. La lectura de Coelet siempre produce como una especie de desesperanza al momento de leerlo, de meditarlo. Pareciera que la vida, el desarrollo de nuestra vida, no valiese nada, no produce ningún beneficio. Todo es baladí, todo es vaciedad. Nada hay nuevo bajo el sol. No hay duda de que Coelet se ha escrito en los tiempos primeros del pueblo de Israel. El camino hasta que lleguemos a Jesús de Nazaret va a ser largo y la faz de Dios que Jesús nos va a mostrar aún no aparece en los escritos bíblicos. Sin embargo, la intención de este libro es que transitemos por el camino del bien, por la senda recta, porque así solo podremos saber si hemos agradado al Creador. Tenemos que poner nuestras vidas en las manos del Señor, ya que Él es, ha sido y será nuestro refugio de generación en generación. Sobre el sentido de la vida, este libro nos dice, todo es vanidad. Vanidad, en hebreo se dice hebel, que es una palabra que puede significar muchas cosas, pero todas relacionadas con la imagen del soplo, de la niebla, del humo, de algo en suma inconsistente. Tal vez de lejos te puede agradar, pero cuando lo tienes entre las manos te decepciona. Así es la vida, una realidad engañosa, caduca y absurda. Coelet se muestra verdaderamente drástico y provocador. ¿Cuáles son las razones de una afirmación tan negativa? Por ejemplo, contrasta, ¿no?, este tridente entre la precariedad, contrasta de manera estridente entre la precariedad del hombre y el permanecer de la naturaleza. Dice, una generación pasa, otra generación viene y la tierra permanece para siempre. A veces creemos que las cosas son importantes para el hombre. Sin embargo, sabemos que el hombre desaparece, mientras que las cosas permanecen. Y además, si miramos más allá de las apariencias, nos daremos cuenta de que el hombre está como dentro de un círculo en el que se debate impotente, sin comprender la razón. Todo se mueve, pero en realidad todo sigue igual. Esa idea de que todo cambia. Aparentemente pareciese que sí, como que hubiera un punto de partida, pero las cosas siguen, están ahí. Y lo que sí a veces cambia son los afanes del hombre. Y eso a veces lo lleva al sufrimiento, a los disgustos. Por eso, como dice el Salmo, Señor, enséñame a calcular los años de mi vida. Porque a veces uno se puede esforzar por tener tantas cosas, pero tenemos que saber que si no está Dios en el corazón del hombre,
todo lo demás se escapa. Y por eso tiene el sentido de utilizar la palabra. Todo es vanidad. Tenemos que reconocer que la vida va pasando y que lo único que no pasa es Dios. Es interesante que a más de 2200 años ya se nos diga que nada hay nuevo bajo el sol. Si alguien afirma que algo es nuevo, tanto de las cosas buenas como de las malas, será porque ha perdido la memoria, porque seguro que ya ha pasado antes. Cada uno tiende a creer que es el único o el primero en amar o en sufrir, o en hacer cosas importantes, o en ser inteligente. Sin embargo, reconocemos que esto es un engaño, ya que hay cosas que efectivamente se han ido modificando una generación a la otra. El viento va cambiando de dirección y nunca se está quieto. Bien, pues pidámosle a Dios para que nosotros podamos solamente acoger a Jesús. Sabemos que Jesús siempre nos fascina. Su venida y su presencia nos debe llevar a esa voluntad de buscarlo con esa fe, con esa sencillez, porque Él es el enviado, así como hoy nos lo dice el Evangelio, en el que el mismo Herodes, incluso al enterarse de lo que pasaba sobre Jesús, tiene una curiosidad. Y así también nosotros, que nuestras ganas de querer verlo no desaparezcan, que se renueve cada día, porque su figura es apasionante y su misión de salvarnos es lo que nos tiene a nosotros vivos, porque sabemos que Jesús es la respuesta plena de Dios a todas nuestras búsquedas. Que podamos decir como el Salmo: Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Sé que Jesús siempre ha generado diversas reacciones, más o menos superficiales, como la de Herodes. Pero también hay reacciones que nos llevan a reconocer que Él es el camino, que nos hace disfrutar de ese reino de Dios. Así que hoy pregúntate: ¿quién es Jesús para mí? Y la respuesta es obvia: es el Hijo de Dios vivo. Y no es una afirmación del pasado, sino que es una afirmación que tiene mucha vida, porque Jesús efectivamente viene a cambiarnos la vida, a darnos un sentido, invitándonos a conocer al Padre, a vivir a Dios como parte nuestra, como horizonte de nuestra vida. Y esto no es vanidad, sino vida verdadera. Que la pasión de Cristo esté siempre grabada en nuestros corazones. Amén.